No comenzó con una guerra, ni con un rey, sino con una idea, la ilusión de que la tierra podía pertenecernos. Desde el momento en que los humanos decidieron quedarse, construir y sembrar, una cadena invisible pero irrompible empezó a apretarse alrededor de nuestra especie. Los primeros campos no fueron solo lugares de vida, sino fronteras. El primer excedente no fue solo abundancia, sino tentación. Las primeras murallas no fueron protección, fueron separación. En la era de la agricultura, la humanidad creyó haber ascendido por encima de la naturaleza. Aprendimos a mandar sobre los ríos, a medir la lluvia, a decidir qué vidas crecerían y cuáles se marchitarían. Pero cada orden llevaba una consecuencia. La propiedad engendró envidia, el excedente engendró codicia, el asentamiento engendró guerra. A medida que los campos se expandieron, también lo hicieron las jerarquías. Los fuertes gobernaron la tierra, los débiles la araron. Las mujeres que antes compartían la caza fueron confinadas al hogar. El tiempo mismo se volvió un amo. Cada amanecer un llamado, cada cosecha un juicio. La civilización nació de la promesa de estabilidad, pero esa promesa exigía sumisión. La humanidad intercambió libertad por certeza, el vagar por la espera, el instinto por la obediencia. Creímos haber conquistado el caos, pero, en realidad, solo cambiamos su forma. Le dimos un calendario, un arado y un dios. El resto de la historia no trata de cómo los humanos domaron a la tierra, sino de cómo la tierra nos domó a nosotros en silencio. Antes de la agricultura, nada pertenecía realmente a nadie. El bosque no tenía dueño. El río no dividía. El árbol de fruto daba sin llevar un nombre grabado en su tronco. Los cazadores y recolectores cargaban solo lo que podían recordar, y la memoria era el único mapa que necesitaban. Pero cuando los humanos comenzaron a quedarse, el significado de mío entró en el mundo. Todo empezó con un pedazo de tierra, un espacio despejado de maleza y reclamado con esfuerzo. Los primeros agricultores marcaron su territorio no con cercas, sino con sudor. Habían trabajado durante meses y en ese trabajo nació la propiedad. La semilla dejó de ser un regalo de la tierra, se convirtió en un retorno de inversión. La cosecha, antes compartida sin reservas, se volvió la medida del valor personal. La posesión reformó la mente humana. Poseer significaba defender. Defender significaba temer. La libertad de vagar dio paso a la ansiedad por la pérdida. La abundancia salvaje de la naturaleza se transformó en el rendimiento frágil del esfuerzo. Por primera vez, los humanos miraron a otros no como parientes, sino como rivales, cada uno guardando el futuro delicado enterrado bajo la tierra. De ese suelo crecieron las raíces de la jerarquía. Quien controlaba la tierra controlaba la comida, y quien controlaba la comida controlaba la vida misma. La promesa de la agricultura era simple: trabaja y comerás. Pero detrás de esa promesa se ocultaba una verdad más oscura. Quienes trabajaban más nunca eran quienes comían mejor. La riqueza nació no del oro ni del comercio, sino del grano, medido, almacenado y contado. Cada semilla era un número, cada número una reclamación. Y así, la jaula invisible de la posesión comenzó a cerrarse alrededor de la humanidad. El bosque ya no pertenecía a todos. El mundo había sido dividido, y nosotros con él. Cuando el hambre tomó la forma de propiedad, el conflicto se volvió inevitable. El mismo suelo que antes alimentaba a todos, ahora alimentaba solo a quienes eran lo suficientemente fuertes para conservarlo. Lo que comenzó como una simple cosecha se convirtió en una competencia de resistencia, luego en una competencia de violencia. Las aldeas construidas para refugio se transformaron en fortalezas. Los límites se endurecieron en fronteras, y las manos que antes sembraban semillas empezaron a forjar armas. En la era de la caza, las guerras eran breves y sin propósito fijo, estallidos de furia seguidos de silencio. Pero las primeras guerras de la agricultura tenían un sentido claro. No se luchaban por orgullo o venganza, sino por comida, agua y tierra, la nueva trinidad de la supervivencia. Perder era morir de hambre. Morir de hambre era desaparecer. La tierra se volvió un campo de batalla de abundancia y miedo. Las inundaciones arruinaban las cosechas, las sequías provocaban migraciones,
y el movimiento de las personas se convertía en el movimiento de la guerra. Cada valle fértil atraía a sus rivales, cada campo de grano exigía defensa, y pronto el ritmo de las estaciones ya no hablaba de vida, sino de preparación. Sembrar, vigilar, esperar. La guerra ya no terminaba cuando caía el enemigo. Continuaba en los campos, en las casas de contadores, en las plegarias por lluvia. Cada generación heredaba no solo tierra, sino venganza. El olor de la sangre se mezclaba con el olor del grano, y ambos eran considerados sagrados. La humanidad aprendió a organizar, a mandar, a obedecer, no porque quisiera, sino porque la supervivencia lo exigía. Los primeros gobernantes no llevaban coronas, llevaban registros, anotaban quién luchaba, quién trabajaba, quién alimentaba al resto. La línea entre soldado y campesino comenzó a desvanecerse, y ambos servían al mismo amo, el miedo. La promesa de seguridad tenía un precio, y ese precio era la libertad. De este suelo del conflicto comenzó a brotar el poder, un poder que moldearía el destino de cada generación futura. Al principio, la cosecha pertenecía a todos, pero la abundancia tiene una gravedad extraña. Atrae a quienes cuentan, a quienes guardan, a quienes mandan. En el instante en que el grano fue medido, apareció el valor. Y en el instante en que apareció el valor, alguien decidió quién merecía más. Las primeras aldeas no tenían reyes, ni nobles, ni esclavos, solo personas unidas por la necesidad. Pero a medida que los campos crecieron y las cosechas se multiplicaron, los roles cambiaron. Algunos aprendieron a registrar el rendimiento, a contar las cestas, a trazar símbolos en arcilla. Fueron los primeros escribas, y con sus números dieron forma a un nuevo tipo de poder. Quienes no sabían leer dependían de quienes sí podían. Quienes trabajaban dependían de quienes administraban. La mano que sostenía la herramienta se volvió inferior a la mano que sostenía el estilete. El trabajo, antes fuente de vida, se convirtió en marca de estatus. Cuanto más trabajaba uno, menos poseía. La desigualdad no llegó como conquista, entró como una sombra, silenciosa, lógica, justificada. Los fuertes dijeron que protegían, los sabios dijeron que planeaban, los sacerdotes dijeron que hablaban con los dioses, y así, la gente aceptó sus cadenas como orden, su hambre como destino. El almacenamiento se convirtió en control, el control se convirtió en jerarquía, y la jerarquía se endureció en costumbre. El jefe de la aldea se volvió administrador, el administrador gobernante, y la palabra del gobernante, ley. Las paredes del granero se volvieron las paredes de la civilización misma. Adentro, los poderosos. Afuera, los hambrientos. Por primera vez en la historia humana, la desigualdad dejó de ser un instante y se convirtió en una estructura. Y dentro de esa estructura, cada generación nació ya colocada en su sitio. Unos para mandar, otros para servir, todos obedeciendo el ritmo invisible de las estaciones. La era de la igualdad había terminado. La era de la jerarquía había comenzado. En la era de los cazadores, hombres y mujeres caminaban lado a lado. La fuerza se medía por habilidad, no por propiedad. La recolectora conocía los ritmos de las plantas, las estaciones del fruto, los secretos de la vida misma. Era la memoria de la tribu, la guardiana del conocimiento, la que daba a luz no solo a hijos, sino a continuidad. Pero cuando la humanidad se asentó, la medida del valor cambió. El poder de nutrir fue reemplazado por el poder de controlar. La fertilidad dejó de ser del cuerpo para ser de la tierra. El valor de una mujer, antes ligado a la sabiduría y la intuición, pasó a depender de su vientre y del campo de su marido. La tierra ya no hablaba a través de ella, hablaba a través del hombre que la reclamaba. La agricultura exigía previsibilidad, propiedad, herencia, y la herencia exigía linaje. De pronto, la pregunta de ¿a quién pertenecía un hijo importó más que la supervivencia del grupo? Controlar la reproducción se convirtió en controlar a las mujeres. El amor fue reemplazado por lealtad. La alianza se volvió posesión. Se levantaron templos para honrar a las diosas de la fertilidad, Inanna, Deméter, Isis, pero sus reflejos humanos fueron silenciados. Lo femenino divino era venerado en piedra, pero borrado en carne. La misma civilización que talló sus rostros en estatuas negó su voz en el mundo que ellas alguna vez guiaron.
En los campos, las mujeres trabajaban junto a los hombres, pero ya no eran vistas como iguales. En el hogar criaban a la siguiente generación de obreros y guerreros, invisibles, pero esenciales. El equilibrio que había sostenido a la humanidad durante milenios se inclinó, y la caída fue lenta, casi imperceptible. Una reescritura silenciosa de lo que significaba ser humano. Lo que se perdió no fue solo la igualdad, sino el misterio. El diálogo sagrado entre creación y cuidado fue reemplazado por el lenguaje de la propiedad y el control. Y en ese silencio, la civilización creció más fuerte, más orgullosa, más ciega. La era de la posesión había cobrado su precio, y la libertad tenía una voz menos para defenderla. Los primeros agricultores creían que estaban cambiando el caos por certeza. Imaginaban una vida de paz, comida asegurada, refugio contra tormentas, el fin del vagar. Pero el sueño se convirtió en una sentencia. Los campos exigían atención, no libertad. Cada amanecer era una orden, cada estación una obligación. En lo salvaje, el hambre venía y se iba como el clima. En los campos, nunca se iba. La promesa de abundancia creó el miedo a la escasez. Si las cosechas fallaban, aldeas enteras caían. Y así, la humanidad empezó a servir al calendario. Sembrar, cuidar, cosechar, repetir. El círculo no terminaba nunca. El trabajo, antes un acto espontáneo de supervivencia, se volvió identidad. El trabajo dejó de ser algo que hacían los humanos. Se convirtió en lo que eran. El cuerpo se volvió una máquina de resistencia. La mente, un registro de tareas. El descanso dejó de ser un derecho. Se volvió una pausa entre obligaciones. La invención del arado no fue solo una herramienta, fue una orden. Ató al hombre al suelo, como el yugo ataba al buey. La tierra que antes ofrecía regalos, ahora exigía sacrificio. Sudor por pan, tiempo por estabilidad, vida por previsibilidad. La religión siguió este paso, convirtiendo el trabajo en virtud. Los templos bendijeron la cosecha y santificaron la fatiga. Trabajar era sagrado, detenerse era pecado. En nombre de la supervivencia, la humanidad construyó una jaula moral, una que alababa el agotamiento y condenaba la quietud. Y aun cuando la productividad creció, la felicidad se desvaneció. Cuanto más producían, más debían. A la tierra, a sus gobernantes, a dioses invisibles. El excedente que debía liberarlos se convirtió en el peso que doblaba sus espaldas. En algún lugar del ritmo del hoz y el tambor, la humanidad olvidó que alguna vez cantó mientras trabajaba. Ahora, solo trabajaba para sobrevivir otro día sin canción. A medida que la cosecha creció y los graneros se llenaron, surgió una nueva pregunta. ¿Quién protegería el grano? Lo que empezó como cooperación, pronto exigió coordinación, reglas, registros, autoridad. Y de esa necesidad nacieron los primeros estados. Los primeros gobernantes no reclamaron derecho divino, reclamaron responsabilidad. Organizaban la irrigación, el almacenamiento, la distribución. Establecían calendarios, medían las crecidas, contaban vidas con el mismo cuidado con el que contaban sacos de grano. Al inicio, parecía justo, liderazgo nacido de la necesidad, poder usado para preservar la vida. Pero la necesidad nunca permanece inocente por mucho tiempo. El control sobre la comida se convirtió en control sobre las personas. Quien decidía cuándo se abrían las compuertas, decidía quién vivía y quién moría de hambre. Aparecieron impuestos, primero en grano, luego en trabajo, luego en lealtad. El granero se convirtió en el corazón de la autoridad, y el templo se erigió a su lado, bendiciendo la misma jerarquía que ayudaba a crear. De los campos surgieron ciudades, de las ciudades surgieron imperios. Las murallas que antes protegían ahora confinaban. Las leyes grabadas en piedra reemplazaron la palabra del parentesco, y con cada nuevo decreto, la libertad se hizo más pequeña, intercambiada por orden, por estabilidad, por la ilusión de seguridad. El Estado ofreció algo que ninguna tribu podía: previsibilidad. Pero a cambio, exigió todo: tiempo, trabajo, obediencia. La voluntad colectiva de miles se convirtió en el instrumento de unos pocos. Los propios dioses parecían moverse a través de la burocracia. No fue tiranía al principio, fue gratitud, por la paz, por la estructura, por la comida que llegaba a tiempo. Solo después la gente comprendería que ya no eran ciudadanos de la tierra,
sino súbditos de su propia creación. La humanidad aprendió a construir civilizaciones, pero aún no a permanecer humana dentro de ellas. Cuando los humanos perdieron el control de su destino ante la sequía y la inundación, buscaron significado en el cielo. El sol se volvió un rey, la luna una madre, la tormenta una voz de advertencia. Para explicar el ritmo de las estaciones, crearon dioses, y luego pasaron milenios sirviéndolos. La tierra, que antes hablaba en silencio, ahora hablaba a través del ritual. Cada semilla plantada era un acto de adoración, cada fracaso una señal de ira divina. Desde Egipto hasta Mesopotamia, del Valle del Indo a las Américas, el mismo patrón se repetía. La cosecha ya no era un logro humano, sino una negociación con el cielo. Los dioses del grano y la lluvia reflejaban el mundo que los creó. Osiris moría y resucitaba como los cultivos del Nilo. Deméter lloraba y la tierra se marchitaba. Inanna descendía a la oscuridad cuando las semillas dormían bajo el suelo. Estos mitos no describían la agricultura, la justificaban. Decían que el sufrimiento tenía propósito, que la obediencia traía vida, que el trabajo complacía a lo divino. Los templos se convirtieron en espejos de los campos, vastos, ordenados y hambrientos. Los sacerdotes reemplazaron a los ancianos. Los rituales reemplazaron la intuición. Las ofrendas eran interminables. Grano, ganado, sudor, sumisión. Los humanos se inclinaban no solo ante reyes, sino ante sus propios miedos esculpidos en piedra. Al crear dioses, la humanidad externalizó su dependencia. Ya no estábamos ligados a la naturaleza por instinto, sino por fe. La lluvia no simplemente caía, era concedida. El sol no simplemente salía, era otorgado. Los dioses exigían devoción, y la devoción exigía control. Y así, lo divino se volvió otro campo que debía ser atendido, otro ciclo que obedecer. El agricultor no solo rezaba por la cosecha, sino por el perdón por ser humano en un mundo ahora gobernado por amos invisibles. La era de la adoración había comenzado, y con ella, la justificación sagrada de todo lo que la humanidad soportó en nombre de la supervivencia. La abundancia se suponía que sería el fin del miedo. Debía liberar a la humanidad del hambre, darle tiempo para pensar, crear y descansar. Pero cuanto más cosechábamos, más hambre teníamos. El granero lleno se volvió una promesa que nunca podía cumplirse, porque la abundancia no curó el deseo, lo multiplicó. Con el excedente llegó la ilusión de seguridad, y con la seguridad llegó el terror de perderla. La cosecha ató a la gente a ciclos de expectativa. Una mala temporada ya no era un infortunio, era un fracaso. Cada generación trabajaba más, no para no morir de hambre, sino para seguir el ritmo de su propio éxito. El arado ya no removía la tierra, removía la ansiedad. El comercio empezó a fluir entre poblados, llevando no solo grano, sino envidia. Quienes tenían más temían invasiones, quienes tenían menos envidiaban a los demás. La prosperidad levantó muros más altos que cualquier guerra, muros de comparación, deuda y deber. Para preservar la abundancia, los humanos construyeron sistemas de control tan intrincados que nadie recordaba por qué habían empezado. Y sin embargo, dentro de esa comodidad, la vida se volvió más estrecha. El día se dividió en horas de trabajo, el año en rituales de cosecha. La libertad fue reemplazada por la rutina, la gratitud por el cálculo. El ritmo de la existencia, antes salvaje e impredecible, se convirtió en un mecanismo que exigía sin descanso. La abundancia le dio a los humanos el poder de sobrevivir casi a todo, pero también les quitó la tolerancia a la incertidumbre. Ya no vivían con la naturaleza, la administraban. Ya no confiaban en la vida, la medían. Y cuando los campos rebosaron, sus corazones se vaciaron. El verdadero costo de la abundancia no fue el esfuerzo ni la jerarquía, fue la amnesia. La humanidad olvidó lo que significaba estar satisfecha. Puedes llenar un granero, una ciudad, un imperio, pero no el vacío que se abre cuando todo es poseído y nada es suficiente. Al final, la historia de la agricultura nunca trató de conquista, trató de rendición disfrazada de triunfo. La humanidad creyó haber dominado la tierra, creer que podía doblar el tiempo y las estaciones a su voluntad. Pero cada paso hacia el control la hundió más en la dependencia. Los primeros agricultores pensaron que estaban sembrando semillas en el suelo. En verdad,
Era el suelo el que sembraba algo en ellos, una obediencia silenciosa, un ritmo de deber, un miedo a la pérdida que nunca se iría. Lo que empezó como cultivo se volvió condicionamiento. Aprendimos a medir el valor por el rendimiento, el tiempo por la cosecha, la vida por la productividad. La tierra nos domesticó no con violencia, sino con paciencia. De esa domesticación nació la civilización. Ciudades, templos, imperios, todos construidos sobre la disciplina del arado. Creamos arte y filosofía, leyes y dioses, pero debajo de todo latía el mismo pulso, la necesidad de asegurar el mañana. Nos impulsó y nos atormentó. El bosque, que alguna vez fue un hogar sin límites, se volvió un recuerdo. Los ríos que antes guiaban nuestros pasos se volvieron fronteras. Las estrellas que seguíamos se volvieron decoración sobre techos que ya no podíamos abandonar. La humanidad ganó permanencia, pero perdió pertenencia. Pensamos que habíamos roto lo salvaje, pero lo salvaje solo cambió de forma. Vivía ahora en nuestro deseo de más, en el esfuerzo interminable que reemplazó la paz. La tierra no nos pelea, espera. Nos observa repetir su lección más antigua: todo lo que crece un día debe volver. Y así, la historia de la revolución agrícola cierra donde comenzó, con una verdad simple escondida bajo la tierra. Creímos que domesticamos la tierra, pero fue la tierra quien nos domesticó a nosotros.